Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor.
Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy, cuán alegre voy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor. Alabando, alabando. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No permita que te venza Satanás. Cuando lucha venga contra ti, levanta tu cabeza y clama así. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No permita que te venza Satanás. Cuando lucha venga contra ti, levanta tu cabeza y clama así. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lucha venga contra ti, levanta tu cabeza y clama así. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lucha venga contra ti. Re mayor. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están. Porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Si el Espíritu de Dios se mueve, oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios
Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Dentro de tu corazón, oh aleluya, qué glorioso será cuando suene la trompeta. Oh aleluya, qué glorioso será cuando allá se pase lista. Porque sé mi nombre escrito está y no me quedaré. ¿Por qué? Amén, y no me quedaré. Porque responderé, amén, oh aleluya. Cuando suene, cuando allá se pase lista, oh aleluya, qué glorioso será, porque sé mi nombre escrito está y no me quedaré al tiempo de llamar. Porque responderé, amén, y no me quedaré al tiempo de llamar. Y no me quedaré. La trompeta está sonando, no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando, no ha dejado de sonar. La palabra revelada. Prepárate ya, que ya viene el día. Prepárate ya, que ya viene el día. La lluvia tardía. La trompeta está sonando, no ha dejado de sonar. La palabra revelada la tenemos que aceptar. La trompeta está sonando, no ha dejado de sonar. Ya. Que ya viene el día para recibir. Prepárate ya, que ya viene el día. La lluvia tardía. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermano, hermana, amigo. Pueden ver este video, pueden alcanzar a ver este video. Mi nombre es Joana, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es Osvaldo Tona. Quiero contarles un pequeño testimonio de las maravillas que hace el Señor, del cumplimiento de su palabra, de lo que Él habla en su palabra, bueno, Él lo cumple. Bueno, a mí me prestaron un filtro y el filtro me lo robaron. Y entonces yo dije, cuando mi hijo llegó, yo le conté que me habían robado el filtro. Y él me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, todo está en manos del Señor. Ya el Señor dice en su palabra que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos. Entonces yo puse eso en manos del Señor, empecé a pedirle al Señor que
o sea, que esa persona lo fastidiara, comprimiera ese corazón, pues lo reprendiera ese corazón, que lo que hizo estaba mal, y que lo acosara, que le diera pesadilla, que le diera sueño, pero que él se arrepintiera, que lo pusiera mal y se arrepintiera y entregara ese filtro, porque eso no era mío. Entonces, y como el Señor dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos, y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y yo lo pedí así, bueno, yo me vine aquí a la iglesia, le hablé con mi hermano Antonio, lo pusimos en oración también. Eso fue el día jueves que se me perdió. El viernes me vine, oramos. El viernes en la tarde, cuando yo llego a mi casa, que salí del servicio, mi hijo me dijo, mamá, apareció el filtro. Yo dije, gloria a Dios. Eso fue lo que yo le pedí al Señor. Yo le estaba pidiendo al Señor o sea, que fastigara a esa persona, que lo acosara, que no lo dejara dormir, que le diera sueño, que le diera pesadilla, o sea, que lo pusiera como yo estaba, porque yo estaba mal, porque ese filtro no era mío. Entonces, y así fue, como conforme yo se lo pedí al Señor, el Señor lo cumplió. Él en el viernes de la tarde entregó el filtro, y la gloria y la honra es para el Señor. Y, o sea, y lo más tremendo es que esa misma persona, hace como 4 años, él se metió a mi casa, me llevó todo, me llevó todo y me dejó nada más la cama y el closet donde tenía la ropa. Y bueno, y eso es tremendo lo que el Señor hizo, porque, o sea, yo no hice nada, yo lo que hice fue invocar su nombre, como Él dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiría, y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y la gloria y la honra es para Él, bueno, y agradecida con el Señor por lo que hizo y seguirá haciendo, y bueno, contenta con el Señor, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude, que sigamos viendo sus maravillas y lo sigamos viendo a Él en la escena, porque eso es lo que nos hace fortalecer y nos aumenta más la fe, y cada día, bueno, que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a seguir viéndolo a Él en su pueblo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a todo aquel que pueda ver o oír esta grabación. Soy la hermana Luisa, estoy aquí de nuevo para seguir compartiendo con ustedes las bendiciones y la gracia de Dios que cada día está con nosotros. Y estoy aquí para compartir y testificar del poder de Dios, de su gracia, de su misericordia, y de que Él hace como Él quiere y cuando quiere. Y todo es de Él, nosotros no podemos preguntarnos por qué, ni qué, nada, solamente debemos confiar en Él, rendirnos a Él y esperar en Él, y Él nos responde. A veces cuando menos nosotros nos imaginamos, esperamos, allí Él nos responde. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes un testimonio que vivió mi hija, ahorita creo, fue como de la semana 15 de este mes hasta el 20 por ahí. Resulta que ella no vive aquí, ella vive en Colombia. Y tiene una niña ya de 14 años, la cual ella la dejó con su papá cuando ella andaba como inestable, pues, y la dejó con el papá. Y bueno, la niña ya tenía como 4 o 5 años que no la veía. Después, este año, ella empezó a sentir el deseo de venir a ver a su hija y todo eso. Ya tuvo un niño por allá, entonces ella hizo lo siguiente de hacer un solo viaje, venir a traer el niño para que nosotros lo conociéramos y a la vez poder pasar unos días con su hija, que su hija ella la tenía por allá en el oriente, en Maturín, por allá. Entonces ella decidió venir, buscar su hija allá, mandarla a buscar y pasar unos días aquí en mi casa con ella. Entonces, pero ella jamás imaginó o pensó nunca decir que se iba a llevar a su hija. Eso no le pasó por su mente, porque ella había decidido que su hija se quedara con su papá hasta que ella quisiera. Pues el día que ella quisiera, bueno, ya era decisión de la niña.
Entonces, bueno, así vino y así hizo. Y mandó a buscar a la niña y teniéndola en mi casa, pues la niña se le escapa una palabra y dice que su papá se fue del país. Entonces eso la preocupó a ella porque ella está contando que su hija está con su papá y resulta que ahora ni estaba con el papá ni estaba con la mamá. Está con la abuela paternal, que es una señora ya casi de 80 años y sola las dos porque toda su familia está fuera del país. Y ella se preocupa y empieza a pedir consejo en sus amistades y eso, y la mayoría le decía, llévatela, no la dejes por ahí, aprovecha la oportunidad, si la quieres recuperar, llévatela. Y ella empezó que vayas a la lona, que vayas no sé a dónde, todo el mundo. Pero de repente ella dice, no, yo me voy a quedar quieta, yo creo que más bien voy a buscar la dirección de Dios. Y lo que el Señor me diga, entonces eso voy a hacer. Y como ella ya tenía experiencia de que aquí en la iglesia de Benecer, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pues Dios nos da respuesta cuando venimos con una necesidad de lo que sea. Dios nos ha dado la respuesta y se lo podemos decir, y yo personalmente se lo testifico con propiedad, de que a mí me ha respondido el Señor cuando necesito una respuesta de Él. Entonces, como ella también había tenido esa experiencia, ella dice, yo voy mejor a buscar una respuesta del Señor, y en lo que el Señor me diga, pues eso voy a hacer. Bueno, ella viene, aprovecha y presenta al niño, porque tampoco quiso presentarlo por allá, porque siempre en las iglesias donde iba, pues, ella no se sentía cómoda. Entonces dejó para viajar acá y venir y presentarlo acá. Y bueno, se le presentó ese problema, y entonces ella se rindió y decidió buscar la ayuda del Señor. Pero como Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos, ella quería oír la voz de Dios que le hablara directamente a ella, y ella viene y hace todo y bueno, pregunta pues al Señor. Resulta que el Señor no le da ninguna respuesta por donde ella pensaba. Por donde ya ella antes había recibido respuesta, el Señor no le da la respuesta. Pero es que el Señor hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces ella se va como que un poco triste para la casa y me dice, mamá, ¿qué hago ahora? El Señor no me dijo nada, no me dio respuesta, no me dijo si me la llevo, no me la llevo, no me dijo nada. ¿Qué hago? Y yo le digo, mira hija, quédate tranquila, que el Señor no solamente responde de esa manera. Él responde como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, déjame que yo me voy a poner en oración para que el Señor te quedan unos días. En estos días el Señor te puede dar la respuesta. Entonces me puse en oración, una hermana, que es la hermana Zulaida, me pregunta y yo le comento también a ella. Ella me dice, vamos a unirnos en oración por esa respuesta que ella necesita. Entonces, bueno, nos unimos en oración y esperamos. Ella ya había hablado con la niña. Cuando se dio cuenta que estaba sola, ella le dice que si ella no sería capaz de irse con ella, que ella se la llevaría con mucho amor, con mucho cariño se la llevaría, que para ella sería una bendición tenerla con ella. Y la niña de una vez le dice que ni siquiera piense en eso, que ella con su abuela está bien, que ella no necesita nada y que ella no se va a ir nunca a vivir con ella. Entonces, ella se decepciona por eso, porque ella dice, ¿qué voy a hacer yo con llevármela así obligada? Yo prefiero esperar y que sea como Dios quiera. Y cuando vio que el Señor no le dio respuesta, dijo, bueno, mamá, yo creo, dice ella, que si Dios no me dio respuesta, pues eso quiere decir que la niña está bien. Yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar quieta y voy a hacer como dice la niña, que ella, si alguna vez quiere ir, y va y pasa unos días con ella allá y se volvió a venir. Entonces conversaron y planearon para en el mes de enero que ella viniera a buscarla aquí a Venezuela y se la llevaba y pasaba unos días con ella allá. Entonces quedaron en eso. Pero nosotros seguíamos orando para que Dios le diera una respuesta a ella de qué debe hacer. Entonces
lo que menos nos imaginamos nosotros fue que de repente en esos días, que le faltaban ya pocos días, la niña solita, sin que nadie le dijera nada, la niña solita de repente dice, mami, yo me quiero ir contigo. Después que había dicho que no se iba y que no se iba. La niña, mami, yo me quiero ir contigo y quiero pasar unos días allá contigo, unos meses, y si yo me acostumbro, pues hasta me quedaría estudiando por allá, dice la niña. Pero no le vamos a decir nada a mi abuela, que es la abuela paternal. Yo le digo a ella cuando ya esté por allá. Entonces, pero yo había comprometido mi palabra con la señora dejó venir la niña porque yo me comprometí y ella me tenía confianza de que la niña iba a regresar con ella. Entonces, yo le digo, la llamo a la niña y hablo con ella, le digo, niña, esto no se puede hacer, hija, porque mira, yo soy una mujer cristiana, le digo yo. Y yo comprometí mi palabra con su abuela, le digo, y no puedo dejar que usted se vaya sin que hablemos con ella. Así como usted piensa, no puedo. Yo necesito hablar con esa señora, pedirle disculpas por haber comprometido mi palabra y no cumplirla, pero de verdad que no puede ser que se le diga por allá. Cuando ya usted esté allá, le digo yo a ella. Entonces ella me dice, bueno, tranquila, abuela, me dice, no, ella me dice, nona, tranquila, que tú no tienes la culpa de nada, porque soy yo quien está tomando la decisión. Tú no eres culpable de nada, ni eres responsable de nada, porque la decisión la estoy tomando yo misma, dice ella. Y si mi nani, que nani le dice ella a la abuela paternal, si mi nani me dice algo, igualito yo le voy a decir que la decisión es mía. Y ella me diga que no me vaya o que me vaya o no me vaya, igualito yo me voy a ir con mi mamá. Así que no te preocupes, habla con mi nani, me dice ella. Entonces, bueno, ahí yo me pongo porque de verdad que me preocupó, como humano de verdad me preocupó cuando la niña tomó esa decisión, me preocupó porque yo había comprometido mi palabra con la señora. Pero entonces me pongo en oración para que el Señor me dé palabra y que tome el control de la señora, porque es fuerte enfrentarse a personas que ya uno conoce cómo son. Entonces yo le pedí al Señor que me diera palabras para que ella no se sintiera así tan mal y que tomara el control el Señor. Entonces, un día me decido y hasta hoy salgo yo de este problema y yo voy a hablar con la señora. Entonces la llamo y hablo con ella. Y la sorpresa más grande para mí, que sé que fue el Señor el que obró, porque yo pensé que esa señora iba a pegar el grito en el cielo, iba, como decimos nosotros, pataleada, de todo. Y lo menos que hizo la señora fue eso. Esa señora no me dijo nada. La palabra más fuerte que me dio fue, eso es una irresponsabilidad porque la niña está estudiando y estudia el otro. Fue la palabra más fuerte que ella dio. Lo demás, todo fue pacíficamente y se quedó tranquila y dijo, bueno, ya ella toma sus decisiones, ella por ella misma, dijo la señora. Entonces, bueno, yo agradecí mucho al Señor porque verdad que aún hoy, sé que fue el Señor que hizo la obra, pero a veces me quedo sorprendida de ver que esa señora no hizo nada, la familia, nada, todos se quedaron en paz, todos se quedaron tranquilos. Y entonces, bueno, mi hija llegó, agarró a su muchachita, se la llevó y ahora la tiene allá con ella, esperando a ver cómo si ella se adapta con ella, se acostumbra. Y de verdad que todo lo hizo el Señor y por eso yo estoy tan agradecida al Señor porque pude ver cómo Dios está oyendo siempre nuestras oraciones, está contestando cuando le preguntamos algo de sinceridad, de corazón. Entonces el Señor nos da la respuesta, que no sea como nosotros queremos, pero la da conforme a su voluntad, no como nosotros queremos que nos la dé. Pero por eso de verdad que estoy muy agradecida al Señor, porque vi la mano de Dios de verdad obrando en toda la familia, en la niña, en todo. Y entonces, bueno, mi hija pues ya tiene su niña con ella. Y ahora pues esperamos, bueno, que se siga haciendo la voluntad del Señor y si al Señor si
si tiene que regresarla o no tiene que regresarla, porque se fueron en condición de que a los últimos de enero ella la trae, si no se acostumbra, y si se acostumbra con ella, pues entonces se quedará por allá estudiando, pero que todo se haga conforme a la voluntad del Señor, no como nosotros queremos, porque de verdad que Dios obra cuando Él quiere, como quiere y donde quiere. De verdad que yo doy gracias al Señor, de verdad, porque siempre está pendiente, sus oídos están atentos, como dice su palabra, al clamor de sus hijos, y Él es el que hace todas las cosas según su voluntad, si confiamos y esperamos en Él y nos rendimos a que sea Él quien tome el control de todas las cosas. Bueno, hermano, esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Dios me les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Reyes y Sacerdotes, parte 2. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para compartir la palabra del Señor. Ese es el principal propósito. Y procuramos de manera rendida que Dios pueda expresar lo que Él quiere para nuestra edificación. Recuerde que en los caminos del Señor, el empuje y el camino es hacia arriba. Cuando hablamos de las cosas del mundo, el empuje y el camino es hacia abajo, hacia lo malo, hacia la destrucción. Pero el Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Todo lo que viene de parte de Dios es para vida. Y una de las cosas que nosotros procuramos es prosperar en las cosas del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos preocupemos principalmente. Esa debe ser nuestra principal preocupación. ¿Cuál debe ser nuestra principal preocupación? El prosperar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque en lo natural uno piensa tener una casa, una buena casa, construir y hacer una casa más grande, tener carros, tener muchas cosas, viajar a diferentes sitios dentro del país, fuera del país, comprar cosas, degustar cosas y muchas cosas que se asocian al disfrute de esta vida temporal y pasajera. Pero cuando se habla de las cosas espirituales, muy poco se habla hoy día de esa prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque la mentalidad y la condición de la iglesia en general hoy es fría, formal y conformada a este siglo. Le interesa más disfrutar de los deleites temporales de esta vida que de las cosas del Señor. ¿Cuáles son esas cosas del Señor? Esa prosperidad en Dios. La prosperidad en Dios es del alma principalmente, que Él, el Espíritu Santo, Dios, habite en nuestra alma. Esa es la principal prosperidad. Porque Él dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. La prosperidad principalmente es la del alma. Cuando usted y yo tenemos la certeza y la seguridad de tener el Espíritu Santo. Y en cuanto a lo demás, a partir de allí, que esa es la base, todo cristiano tiene que tener como base el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos hace cristianos. Y a partir de allí, nuestra mente está llamada a ser como la de Él. Los 5 avenidas de nuestra mente, lo que son el afecto, la razón, la memoria, la conciencia,
la imaginación consagrado a Él. ¿Cómo es esto? Si algo hemos de imaginarnos y de alguna manera visualizar dentro de nuestra mente, que esa es la imaginación, debería ser aquella tierra gloriosa, perfecta, que Dios, a la cual Dios nos ha de introducir, aquel cielo nuevo, aquella tierra nueva, cómo es el cielo, cómo es nuestro Dios, cómo es, ¿ve? ¿Cómo será nuestro futuro glorioso? Donde no habrá más noche, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Esas cosas es la que deberíamos imaginarnos. Y de alguna manera sabemos que perfecto queda corto para lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, no existe palabra para describir aquel mundo que está pronto a manifestarse, pero lo imaginamos. Así como imaginamos cómo será cuando yo tengo una casa de 5 pisos, un carro así y un empleo así y que yo esté en la playa y todo eso. Bueno, esas cosas las imaginamos, consciente o inconscientemente, pero en cuanto a la prosperidad de Dios, en las cosas de Dios, la imaginación nuestra debe ser más apegada hacia lo que nosotros deseamos en nuestro porvenir que esto temporal. Porque todas estas cosas Dios nos concede muchas veces ir a un viaje, Dios nos concede una buena casa, un buen carro, una buena esposa, un buen trabajo. Todo esto Dios lo concede. Usted no tiene que estar tras esto. Dios lo da como una añadidura. Si lo primero en su vida y en mi vida es Él. Nuestra conciencia libre de pecado, nuestra conciencia limpia y tener esa confianza, esa certeza de que Dios está en nuestras vidas y que Él nos escucha, tener esa confianza en Dios con esa conciencia limpia. Hablando de la venida del Espíritu, la memoria. Muchas cosas tenemos memoria, pero qué bueno sería tener más memoria de las promesas, de cada promesa que Dios nos ha hecho. Principalmente tener presente esa promesa del Espíritu Santo en nuestra alma y todas aquellas cosas que Dios ha prometido darnos en el siglo por venir y aún en el presente, las bendiciones de Dios sobrenaturales manifestándose en nosotros, en nuestra vida, en medio de su pueblo. Dios restaurando a su pueblo, Dios llevando a su pueblo a una unidad perfecta. Porque eso lo va a hacer el Señor. Por eso tenemos que recordarle esas promesas al Señor. Traer a memoria esas cosas porque esa es la voluntad de Dios y eso Dios lo va a hacer. Dios lo hará porque lo hará. Porque eso Él lo ha prometido. Dios va a unir de una manera, va a ser una unión forzosa. Va a unir a su pueblo. Cuando se acaben las diferencias, cuando la novia, el cuerpo de Cristo llegue a ser uno, un ejército invencible, un ejército glorioso que manifieste a ese Dios glorioso, a ese Dios viviente. Cuando seremos perfectamente ese escuadrón del Dios viviente, porque verdaderamente no habrá ningún mal pensamiento entre nosotros, sino que todos estaremos perfectamente unidos y Dios confirmando esa unidad en medio nuestro, con señales, con maravillas, con poder. Esas son las cosas que deberíamos traer a memoria porque Dios lo prometió y Dios lo va a hacer porque Él dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Razón. El razonamiento. Hay un razonamiento de Dios que lo causa Dios. Nuestro culto racional, como dice la Escritura en Romanos 12:1, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere Dios?
esas cosas podemos llegar a entenderlas y a razonarlas, pero con la mente de Dios, por el Espíritu de Dios, no nuestro razonamiento humano, porque eso nos va a llevar a cosas perversas y pasajeras de esta vida. Pero ese razonamiento de Dios nos va a llevar a hacer todo conforme a la palabra. Y de alguna manera ver y examinar que seamos gratos y aceptos delante de Él. ¿Qué será lo que a Dios le agrada? Esa debe ser una de las preguntas que debemos hacernos. Y en esa meditación, entonces allí Dios se revela y nos muestra y nos dice, esto es lo que yo quiero. ¿Ve? El aspecto, si hay alguna cosa que debemos amar es a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted ama a Dios, en consecuencia usted amará a su prójimo. Usted no tendrá rencor ni raíz de amargura. Y usted va a ser de corazón perdonador. Usted va a ser como Dios quiere que sea, porque usted ama a Dios y por amor a Dios, usted vive como Él quiere que usted viva, amando a todo aquel, aún hasta el que se le opone, orando por el que se le opone, pidiendo misericordia por el que está en pecado, está caído. De alguna manera, darle la mano al caído, levantarlo de su condición para que Dios lo restaure al tal. En ese amor, ese perfecto amor de Dios es lo que nos lleva a la perfecta unidad con Dios primeramente, porque nuestra comunión es primeramente con Él y entre nosotros. Entonces, esa prosperidad es, primero tu alma debe tener el Espíritu Santo y luego el segundo nivel es que tu mente llegue a ser la mente de Él. Tú y yo pensemos como Él piensa. En nuestro pensamiento esté su palabra, nuestra meditación de día y de noche. Y nuestro deseo sea el de Él. Y la otra prosperidad sería que nuestro cuerpo, cada uno de los miembros de este cuerpo, y principalmente la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, todo esto para las cosas de Dios, consagrado para las cosas de Dios. Si hay algo que debemos ver, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todas estas cosas son las que debe estar puestas en nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto debe ser el gusto de las cosas del Señor. Nosotros involucrar alma, espíritu y cuerpo a Dios. Esa es la prosperidad. Que nos desgastemos la garganta, los pies, las manos de tanto servirle al Señor, como John Wesley, que él predica 800 sermones al año, porque había una necesidad de la palabra, y él estaba allí como un instrumento rendido en la mano de Dios y consagrado, y aún poder decir, yo nunca he sentido debilidad de espíritu, decía él. Todo consagrado a Dios. Esa debería ser nuestra prosperidad, lo que hemos anhelar. Que todo lo que nosotros somos, alma, espíritu y cuerpo, completamente rendido a Dios para el servicio de Dios. Que estas manos puedan ser usadas por Él para su gloria. Y si algo bueno sale de estas manos, a través de estas manos que es Él, que la gloria sea para Dios, para Él. Que si algo bueno salió de estos labios, que es Él,
que sea para la gloria de Dios. Esa es la prosperidad. Ese es el edificio, la casa espiritual que Dios espera que nosotros tengamos para Él morar. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios quiere morar en nosotros y Él mora en nosotros, pero quisiera decir, me complace morar en ellos. A ellos oigan. Mi voz está en ellos. ¿Ve? Ahora, espero que usted capte. Y he estado hablando un poco sobre esto porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Esa es la prosperidad que debemos buscar cada día, consagrarnos más a Dios y decirle, Señor, que de mis labios no salga otra cosa, que no salga una cosa contraria a ti, sino que salga tus cosas, hablar de tu palabra, de tus manifestaciones, hablar de tus promesas, hablar de lo que tú estás haciendo, hablar, Señor, lo que conviene, que no usemos palabras torpes, que no hablemos mal el uno del otro, Señor. Todo esto es nuestra preocupación. Más que tener una gran casa, un gran carro y todas estas cosas que Dios nos las ha de conceder, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Solamente debemos ocuparnos de sus cosas. Así que, sin más preámbulo, quisiera que leyéramos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La revelación de Jesucristo. Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Que ciertamente, Señor, no merecemos este privilegio que tú nos has dado de recibir de ti esa revelación, Señor. Esas buenas noticias, Señor, que tú traes a nuestras vidas para que nosotros participemos, seamos participantes, Señor, y nos involucremos en aquella buena noticia. Porque ciertamente venimos al mundo y vivíamos en una mala noticia, Señor, viviendo en pecado, viviendo en oscuridad, viviendo en condenación y destinados a la muerte, Señor. Pero tú, Señor, apareciste en nuestras vidas, Señor, con tu luz, Señor, reveladora, para darnos una buena noticia. Que a pesar de nuestros pecados, a pesar de la oscuridad en la cual nos encontramos y el camino al cual estábamos destinados, Señor, que era la muerte, Señor, tú nos ofreces el perdón. Tú nos ofreces la salvación. Tú nos ofreces el cambio y la transformación de nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que nosotros vivamos nuevas vidas, Señor. Seamos nuevas criaturas
con una nueva expectativa, una nueva esperanza, pero esta esperanza gloriosa, porque ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Padre Celestial, la esperanza de este mundo es pasajera, la esperanza de este mundo es perecedera, pero tu esperanza, la esperanza que nos has dado, Señor, es permanente, es gloriosa, Señor, porque no importa lo que pase, Señor, tú cumplirás, porque tú estás cumpliendo cada una de tus promesas, Señor, las cuales tú nos has permitido participar, ver, manifestado en nuestro medio, Señor. Tu nombre sea glorificado y exaltado. Esa esperanza gloriosa, Señor, Padre Celestial, que estaremos en esa nueva tierra, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, Señor, donde ya no habita el pecado ni la maldad, Señor, donde todo es perfecto. Padre Celestial, puede pasar lo que sea, pero tu promesa, la promesa que nos hiciste, Señor, el llamado que nos hiciste permanece allí y tus palabras permanecen en nosotros, Señor, y creemos que aunque no lo merecemos, estaremos allí, Señor. Esa es nuestra fe, Señor, porque podemos decir, Señor, como decían, Señor, tus discípulos, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿Quién será que espera por nosotros o nos recogerá? ¿Quién será el que nos recibirá a nosotros? Padre Celestial, si estamos en este camino es por tu gracia, Señor. No conocemos otra cosa buena y mejor y perfecta que tus cosas, Señor. Por lo tanto, Señor, es un privilegio, Señor, poder servirte, poder estar aquí, Señor, poder comunicar, Señor, estas buenas noticias a todo aquel que pueda escuchar, Señor. Ciertamente, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos recibirá? Padre Celestial, estamos esperando en ti, nuestros ojos esperan a nuestro amado, nuestros ojos esperan nuestro Señor. Eres tú, Padre Celestial. ¿Qué otra cosa, Señor, mejor, perfecta que tú, Señor? Tú eres lo más perfecto. Perfección se queda corto para hablar de ti, de tus cosas, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a terminar esta carrera y hacerte fieles hasta el final, Señor. Eso es lo que pedimos. Siga tu gracia, tu misericordia con nosotros, Señor. Y en esta oportunidad, para hablarnos, Señor, sé tú hablando y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia, Señor, de este servicio, Señor, y que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, continuamos con el tema reyes y sacerdotes. Ese es el propósito de Dios para con nosotros al llamarnos de esas tinieblas a su luz, de perdonarnos, de limpiarnos, nos bautizáramos en su nombre, recibiéramos de su espíritu. ¿Para qué todo esto? Para simplemente estar sentado en una silla de la iglesia, vivir de manera rutinaria, ir y venir a los cultos, ofrendar, diezmar, cantar unas buenas alabanzas, escuchar un buen sermón, estrecharnos la mano los unos a los otros, decirnos entre nosotros mismos cuánto nos amamos, nos apreciamos y todas estas cosas que son buenas. Pero hay un propósito, que no se nos olvide. Hay un propósito y Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes. Que seamos conscientes de esta realidad. Esto es para lo que Dios nos ha llamado.
Lo primero que usted debe estar preocupado es si tiene o no el Espíritu Santo. Esa es la base de todo cristiano. No le decimos para hacerle sentir mal a usted que no lo tiene y sentirnos bien nosotros que lo tenemos. No. No es con presunción, no es con vanagloria. Esa es nuestra base. ¿Cómo podemos nosotros poder lograrlo sin el Espíritu Santo? Como cristianos, llamados a ser cristianos. ¿Cómo podemos nosotros lograrlo sin el Espíritu Santo? ¿Ve? Esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el Espíritu Santo, porque esto es cuesta arriba. Esto es en contra, nadar en contra de la corriente. Esto es nadar en contra de la corriente y más nos vale tener el Espíritu Santo si queremos lograrlo. Esa es la garantía que vamos a llegar. Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Entonces, no es presunción decir yo tengo el Espíritu Santo. No, es la garantía de que usted y yo vamos a llegar. Porque usted no quiere, y yo no quisiera, vivir con una inseguridad si lo voy a lograr, si no lo voy a lograr. Usted no quiere comenzar un negocio con la incertidumbre de que podría fracasar. No, usted quiere tenerlo todo de tal manera tan cuadrado que usted pueda ver si es, saber desde un principio si es rentable o no para no perder el tiempo allí. Usted quiere tener esa seguridad, usted quiere tener esa certeza. En algunas cosas se puede lograr tener esa certeza, en otras no. Pero en el Dios nos da esa certeza. Dios nos da esa seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? El Espíritu Santo. Que fuimos sellados hasta el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas con este propósito. Es la única manera en que nosotros podamos llegar a ser reyes y sacerdotes. En el momento en que recibimos el Espíritu Santo, ya está eso en nosotros. El ser reyes y sacerdotes. Lo que pasa es que tiene que venir una conciencia de esto. Una conciencia de esto porque tenemos el espíritu del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en madurez es que podemos ejercer ese poder como debe ser. En madurez y a conciencia es que podemos llegar a ser esos sacerdotes que Dios espera. Entonces, yendo ya a la Escritura, básicamente, nosotros vemos de que Dios nos llamó para gobernar en el ámbito espiritual como reyes. Un rey es aquel que, ya lo habíamos mencionado, tiene un dominio y un gobierno en medio de ese dominio. Por ejemplo, un rey tiene un territorio. Ese es el territorio en el cual es rey. Ese es el territorio en el cual él tiene dominio. Y puede gobernar, él puede mandar y se le obedece. ¿Por qué? Porque él se le ha dado ese territorio. Los reyes ahorita son básicamente los presidentes. Ellos tienen una nación a cargo y ellos tienen que ejercer un dominio y un gobierno sobre ese territorio para bien de la nación. Ahora nosotros, ese territorio, ese dominio es en el ámbito espiritual.
¿Para qué? Para que nosotros en el ámbito espiritual podamos ejercer ese poder de Dios para sanidad, para liberación, para toda cosa que tenga afligido a muchas personas y aún para beneficio de nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia. Por eso es que dice la Escritura, y esta es una clave en qué somos reyes, que es Marcos 16, versículo 15, donde dice, y les dijo, y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ves? Hay un gobierno, hay una autoridad, hay un poder que se ejerce. Tenemos poder para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces tenemos un poder en el ámbito espiritual para subyugar y para echar fuera toda fuerza contraria a Dios. Somos reyes y estamos llamados para ejercer ese dominio. Por ejemplo, un rey, un presidente en una nación, él está allí y su trabajo y su responsabilidad es lograr el bien para la nación, para cada habitante de esa nación. Por eso él tiene que cubrir las necesidades básicas y tener un control absoluto en cuanto a la seguridad nacional, porque todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional para que se vele que cada una de las cosas que necesita el pueblo las tenga. Que no haya un derroche de dinero, que no haya una malversación de fondos, que no haya robando, que no haya gente matando en las calles, que no haya, ¿sí me entiende? Él tiene que mantener todo en un control para que en la nación cada habitante se sienta feliz y contento de habitar en ese lugar. Sienta satisfecho de vivir allí porque tiene, por ejemplo, salud, educación, tiene cada una de las áreas que son necesarias, higiene, seguridad y todo esto, pero donde no hay, por ejemplo, el sistema de salud no falla porque de repente envía al presidente los insumos, él tiene su agente encargado, quien manda los insumos, entonces se los roban o hay una malversación por allí, no se compran los insumos, sino que se usa ese dinero para otras cosas, entonces el pueblo va a sufrir las consecuencias, el pueblo se va a quejar, que el sistema de salud no sirve. Entonces hay gente enferma en la calle, se está muriendo la gente, hablando de lo natural, pues. Entonces va a haber un reclamo, va a haber protesta, que no hay insumos, que hay problemas en el sector salud. O si fuera también el caso de la educación, o si fuera el caso en que en la seguridad, que mucho robo, mucho atraco, que hay narcotráfico, que hay secuestro y todas esas cosas es sobre las cuales el rey debe gobernar y tener control y dominio. Y cualquiera de esas cosas malas, echarlas fuera. Todo lo que perjudique a la nación tiene que de una vez solucionar ese problema de alguna manera, ya sea cárcel, ya sea de alguna manera a los involucrados en esto, darle sus sanciones, cárcel y todo eso que al final se resuelven así. ¿Para qué? Para que se gobierne bien, se pueda gobernar bien en cada área y el pueblo pueda tener todos los beneficios en esa nación. Ahora, yo no soy político y no estoy hablando de política,
Pero así es como funciona, más o menos en sentido general, este mundo. Se vela por el bien común. Entonces, si hablamos en el ámbito espiritual de Dios y en el cual nosotros reinamos, si hay alguien enfermo, nosotros sabemos que es un espíritu malo. Y Dios no quiere que haya enfermo en medio de su pueblo. No debe haber enfermo en medio del pueblo del Señor. ¿Dónde están los reyes, los que gobiernan, los que tienen el poder de Dios para echar fuera la enfermedad? Familias en problemas, familias en peleas. Eso no debe estar pasando en nuestro medio. Ahí es donde el poder de Dios se debe ejercer en medio del pueblo de Dios, en la oración, en la intercesión. Eso es un poder. ¿Para qué? Para que esa familia, como dicen por ahí, disfuncional y que no está haciendo las cosas bien, se arreglen y hagan las cosas bien. No puede haber endemoniados en nuestro medio. No debería haber gente tomando malas decisiones, porque la ciencia de Dios y la profecía de Dios y la sabiduría de Dios deben estar en medio del pueblo de Dios para guiar al pueblo y a cada creyente a tomar las decisiones correctas. No puede haber esto en medio del pueblo, que por falta de ciencia perece su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todos los poderes para que haya solución a cada caso. Si hay alguien enfermo de la mente, eso es un espíritu malo. La iglesia del Dios viviente tiene el poder en contra de eso para sanidad. ¿Ve? Todas estas cosas Dios las ha dado a su pueblo. Pero el pueblo de Dios debe pararse y tomar ese poder y ejercerlo en beneficio. Para que, como pueblo de Dios, nosotros vivamos, vamos a decirlo así, quieta y reposadamente. Por eso Dios quiere que el pueblo de Dios no se duerme en los laureles, sino que esté orando siempre por la nación. Esté orando por el bienestar del pueblo. ¿Por qué? Porque de esa manera es que Dios va a darnos la solución a cada circunstancia. Recuerde que el poder Dios nos lo da a nosotros y nosotros lo demandamos de Él. El poder está allí, solamente tenemos que ejercer fe, orar y hacer lo que Dios nos está diciendo para poder desplegar ese poder en medio nuestro. Ahora, que es el punto principal e importante en esto, es que se ve que este poder de Dios no se despliega como debe ser en medio de su pueblo. Iglesias hoy que proclaman tener un poder, que hablan de un poder, leen la palabra de Dios que habla de ese poder que tiene la iglesia, pero no hay eso. Hay pecado, hay murmuraciones, hay divisiones, hay enfermedades y espíritus malos contra la palabra de Dios que se están moviendo en el entorno del creyente. Mire, un creyente de Dios que toma y más que un creyente, el pueblo de Dios que toma a Dios en su palabra, tiene que crear un ambiente tan perfecto en su medio que ni el diablo pueda venir aquí a arruinarle el ambiente, el buen momento.
que Dios nos permite recrearnos en su presencia. Porque si eso pasa, si el enemigo entra, es porque nosotros le dejamos entrar de alguna manera. Pero si la iglesia de Dios se para en su lugar, entonces ella va a discernir los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia. El espíritu de Dios para reconocerle y obedecerle, y el espíritu contrario a Dios del anticristo para echarlo fuera de nuestro medio. Porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Él no tiene por qué estar en nuestro medio. Él no tiene por qué estar quitándonos la paz. Dios nos ha dado de su paz, no como la del mundo. ¿Y cómo es que usted no tiene paz? ¿Cómo es que usted está enfermo? ¿Cómo es que usted está viviendo una vida desordenada, una vida de altas y bajos, una vida en murmuraciones, chisme y todas esas cosas? ¿Dónde está el poder de Dios que contrarresta todas estas cosas? Entonces, iglesia, es que cuando se entra es como entrar en un ambiente mundano, porque hablan como el mundo, viven como el mundo y se preocupan de las mismas cosas que los del mundo. Eso no dice la escritura de la condición de la iglesia de la Odisea, que para ella la riqueza era lo natural. Y ella decía, no tengo necesidad de ninguna cosa, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿No dice eso la escritura? Dice la iglesia hoy que está en esa condición: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ve? Entonces, es una condición que se encuentra miserable, desprovista del poder de Dios, pero no se da cuenta porque para ella lo que le importa es la prosperidad material, tener una iglesia grande, tener buenos ingresos, buenos diezmos, buenas ofrendas. Lo que importa es llenar la iglesia. ¿Ve? Pero, ¿y cómo está viviendo el pueblo de Dios? En divisiones, haciendo asesión de personas, haciéndose grupos, la familia es un caos. No hay ausencia del poder de Dios. ¿Pero por qué? Ahí vamos al diagnóstico. Se nos ha olvidado algo. Ya lo hemos estado hablando. Como reyes, nuestro propósito es desplegar el poder de Dios para que Dios habite en nuestro medio y no haya nada que nos impida el acceso a Él. Que no haya nada que nos quite la paz, el gozo, que no haya nada que nos quite de todas las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos ese dominio, ese poder, esa autoridad. Pero ¿por qué no se ve? ¿Ve? Entonces, fíjese, si una nación particular, un país, tiene un rey y ese rey gobierna en esa nación, y él, como es el que gobierna en esa nación, él es como el principal administrador de las cosas, de los bienes que posee esa nación. Y su propósito es administrarlo de una manera tan bien que cada ciudadano pueda tener los beneficios básicos para vivir. Por lo menos, ese es por lo menos. Ahora, si un país es rico,
en cuanto a recursos, y los ciudadanos están sufriendo necesidad, escasez y vive una precariedad, siendo un país tan rico, hay un problema en ese gobierno. No somos políticos y no estamos hablando de política. Es claro que hay corrupción allí. El propósito de ese presidente es acabar con la corrupción en su medio para que el beneficio llegue a su país y el país prospere. Porque es como algo tan simple que lo vemos en nuestra casa. Como el esposo, el padre de familia, trabaja y trae un buen dinero a la casa. Buen dinero. Pongamos un ejemplo. Él provee $5,000, un ejemplo, para las necesidades básicas en su casa, para un mes. Un ejemplo. Eso es un buen dinero. Con $5,000, poniendo una referencia, con $5,000 se puede tener lo necesario y más de eso. Y si el esposo le da esto a la esposa para que lo administre, y resulta ser que los hijos no tienen ropa, andan con la ropa rota, anda sin comer, flaco, raquítico, cada vez más raquítico, y él cada mes $5,000, sin zapatos, sin ropa, flaco. Y en cuanto a su higiene personal, no tiene ni siquiera jabón para bañarse. Estoy poniendo un ejemplo sencillo para que usted me entienda. ¿Qué cree usted que va a pensar el esposo o que va a decir el esposo? $5,000 no alcanzan. ¿Qué estás haciendo con el dinero que te estoy dando? No, que no alcance el dinero. Que diga a la esposa que no alcance el dinero. Que no alcance el dinero para comprarle la ropa a los hijos. Póngale que tenga 2 hijos. No le alcanza para comprarle la ropa. No le alcanza para comprarle los zapatos. No le alcanza para la comida, ni siquiera para el jabón, para bañarse. Y hay una precariedad en la casa. $5,000 no alcanza. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué estás haciendo tú con lo que yo te estoy dando? Ahí hay un problema. Usted me está captando. Ahí hay corrupción. Ahí hay malversación de fondos. Si en verdad no hay dinero, entonces, ¿en dónde se está yendo ese dinero? Hay corrupción. Entonces ahí es el padre de familia tiene que poner mano dura y ver qué pasa. Porque él no se va a sentir agradado que sus hijos estén sufriendo y él proveyendo un dinero suficiente para que vivan bien, por lo menos en sus necesidades básicas. Me refiero a sus necesidades básicas. Con un buen dinero. Por lo menos aquí en Venezuela se puede vivir con eso mensual. Es un ejemplo. En lo básico. Es un ejemplo. Ahora, hay corrupción en algún lugar. Entonces, ¿qué debería estar haciendo entonces? ¿Qué debería hacer el esposo? Bueno, poner orden en la cosa, investigar dónde se va eso y bueno, tomar decisiones sobre el asunto para mejoría. Así pasa desde el punto de vista de nación,
¿Qué está pasando? Si somos ricos, ¿cómo es que estamos viviendo pobres y en precariedad? La gente se va a quejar por esto. La gente se queja, pero ¿por qué? Si hay tanto dinero, ¿por qué? Si hay tanto poder en Dios, en la iglesia hay tantas enfermedades. ¿Por qué hay gente endemoniada? ¿Por qué hay gente recurriendo a psicólogos? ¿Por qué hay gente que está recurriendo a terapias de pareja? ¿Por qué hay gente que está recurriendo a campamentos, a retiros espirituales? ¿Acaso no hay suficiente poder de Dios para solucionar cada uno de esos problemas? Hay un problema en algún lugar. Y el problema es básicamente por la otra parte que no se toma en cuenta. Sacerdotes. De ahora en adelante vamos a enfocarnos más sobre este punto de sacerdotes. Con la ayuda del Señor hemos estado pausadamente para que usted lo capte. Y lo digo de una vez. Nuestra autoridad, que es el poder, y gobierno como reyes está limitado. No es ilimitado. Está limitado a nuestro nivel de relación que tenemos con Dios como sacerdotes. Si somos aceptos o no a Dios. Si le somos agradables o no. ¿Hasta qué punto Dios está agradado con la manera en que estamos viviendo? ¿Hasta qué punto Dios está agradado con su pueblo de la manera como está viviendo? El poder viene de Dios. Esto no es que Dios suelta todo el poder allí. No, no. En este caso, Dios no está soltando ese poder a medida que nosotros nos vayamos rindiendo a Él y vayamos madurando y vayamos adquiriendo y manifestando su carácter. Sobre todo en la manifestación de su carácter. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son como intermediarios. Los sacerdotes son esos intermediarios entre, vamos a decirlo así, entre Dios y el hombre. Eso pasaba en la antigüedad cuando el pueblo quería estar bien con Dios. Ahí se involucraba al sacerdote. Y más por encima el sumo sacerdote, los cuales ofrecían sacrificios y ofrendas aceptables a Dios en favor del pueblo, para perdón de los pecados del pueblo y aún de ellos mismos, para que Dios mirara agradado a su pueblo y los bendijera. Porque la clave, ellos sabían, de la bendición de Dios, la clave de la bendición de Dios está en si hacemos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y ellos lo hacían conforme a como Dios tenía establecido en su palabra. Ellos seguían al pie de la letra. Y ellos estaban allí en el templo sirviendo a Dios en favor del pueblo, para que la puerta de la gracia y la misericordia y la bendición de Dios esté abierta para el pueblo. Entonces Dios perdonaba, Dios bendecía y el pueblo estaba en buenas condiciones, recibiendo la bendición y disfrutando de la bendición.
cuando el pueblo de Israel entraba en la precariedad, cuando el pueblo de Israel entraba en una condición de necesidad extrema, cuando era el momento en que ellos empobrecían y estaban sufriendo y aún los enemigos los acechaban y ellos tenían aún llegado a un punto de esconder sus cosas, el fruto de su trabajo, tener que esconderlo para que el enemigo no los robara. ¿Dónde estaba el Dios de esa gente? Alguien podría decir, pero resulta ser que Dios siempre cumple sus palabras y Él es fiel a su palabra. ¿Y a qué me refiero con esto? El pueblo había fallado en servirle a Dios y agradar a Dios. El pueblo se había ido tras los ídolos. El pueblo se había ido tras los lugares altos para sacrificar a otro Dios que no es su Dios. El pueblo se había apartado de la ley de Jehová, del mandamiento. El pueblo se había apartado de Dios y estaba en pecado y no había quien los llevara a una reconciliación con Dios. Por eso fue necesario el tiempo de los jueces. Si usted lee el libro de los jueces, por eso Dios levantó esos jueces. Porque el pueblo de Israel estaba en una situación desamparada, una condición precaria. Y Dios levantaba a unos para juzgarlo, para llevar al pueblo a hacer lo correcto y agradable delante de los ojos de Dios, para que viniera el refrigerio de Dios y la bendición. ¿Por qué el pueblo de Dios está sufriendo? ¿Por qué el pueblo de Dios está en necesidad? Es porque le han dado la espalda a la palabra de Dios. Le han dado la espalda a lo que Dios ha dicho aún a través de su siervo el profeta para este tiempo final. ¿Por qué hay cada vez creyentes fríos y formales que ni siquiera de sus labios consideran decir un gloria a Dios, un aleluya, un amén, glorificar a Dios? ¿Por qué hay creyentes que le da pena identificarse con las cosas del Señor? Danzar en el Espíritu, orar en el Espíritu. ¿Por qué le da miedo y temor, les da vergüenza identificarse como hijo de Dios en las escuelas, en el trabajo, en la calle, donde quiera que se encuentre? Esta es una condición fría y formal, y eso es porque le han dado la espalda a la palabra de Dios, y eso ha empezado desde los púlpitos, cuando ya no se predica la palabra de Dios. Se cree que se predica la palabra de Dios, pero no se hace en la voluntad de Dios. No se está predicando lo que Dios quiere que se esté predicando para hoy, para que el pueblo de Dios entre en ese avivamiento, para que el pueblo de Dios entre en el fuego de Dios y vivan vidas consagradas, vivan vidas contritas y humilladas, vidas fervientes en el Espíritu, que no les da vergüenza hablar de su Dios, identificarse en las calles, en las plazas, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que se encuentren. Hay una frialdad, y eso ha venido detrás de los púlpitos, porque la palabra de Dios sigue siendo efectiva hoy. Si fue efectiva en los días de William Branham, al punto en que se manifestó el poder de Dios y el pueblo de Dios pudo ver la gloria de Dios. En los días de la calle Azusa, en los días del avivamiento de Gales, en los días de Lutero, del Wesley, cuando hubo esos avivamientos, en los días de Pentecostés. Y así, nuestro ejemplo es Pentecostés. ¿Cómo ellos lograron entrar en ese fuego de Dios? ¿Cómo es que lograron en un sermón y se entregaron 3,000, 5,000? ¿Cómo es que ellos vivían en esa unidad?
perfecta. Ese es el efecto que causa la palabra de Dios en los que creen la palabra de Dios. Entonces, los que son creyentes de esta palabra, los que dicen ser creyentes de esta palabra, no están viviendo vidas fervientes, en un clamor profundo, en una relación profunda con Dios. No, los que se dicen ser creyentes de esta palabra andan en murmuraciones, en chismes, en pleitos, en divisiones. Y andan en cosas contrarias a la palabra de Dios como estas. Esos son los creyentes que estamos produciendo hoy con las predicaciones. Entonces, hay un problema detrás del púlpito. Así es sencillo. Hay un problema detrás del púlpito si no se tienen los resultados que Dios espera. Porque usted dirá, no, pues es que hay quienes no van a creer. Bueno, esos son los incrédulos, echémoslo a un lado. Pero un creyente de la palabra de Dios, un creyente de la palabra de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo y debe vivir una vida ferviente en el Espíritu, amando a Dios y amando el uno al otro, no andando en murmuraciones, no andando en pleito, en divisiones, no hablando en mentiras, no diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Esos son los creyentes que hay hoy día. Entonces, ¿qué clase de palabra están escuchando? Entonces, es triste. Es triste. Y con esto voy cerrando. Hay una forma errónea. Hay una forma errónea aunque se tiene a la hora de ministrar las cosas sagradas de Dios. La palabra de Dios es algo sagrado, pero si se usa de manera errónea con motivos egoístas, entonces hay muerte en el campamento. Levíticos 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cómo así fuego extraño? Había un fuego que ellos tenían que mantener ardiendo. Dice, y salió en el versículo 24 de Levíticos 9, dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego ya se había dicho que debía mantenerse encendido en Levíticos 6:13, cuando dice el versículo 12 y 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. De este fuego tenían que ministrar a Jehová. Pero estos tomaron fuego de no sé a dónde y le echaron incienso, como decir, a Dios tiene que agradarle esto. Y lo presentaron delante de Jehová y ahí fue su muerte. El problema hoy es que se han levantado sacerdotes que ya no escuchan la voz de Dios. Pero es que la voz de Dios es su palabra, es el mensaje. Estamos creyendo en un Dios vivo. Y ese Dios vivo tiene una voz audible hoy que va a ser conforme a la palabra y conforme al mensaje de la hora. Y esa voz audible es la que nos dice, predica esto. Habla de esto.
Debe haber una guianza del Espíritu de Dios en las cosas que predicamos. Y cuando nosotros predicamos en la guianza de Dios, eso tiene que traer un efecto positivo en el pueblo, que lleve al pueblo un clamor, una preocupación por tener el Espíritu Santo y por vivir vidas ardientes en el Espíritu, buscando a Dios, honrando a Dios en sus vidas, en sus hogares, en donde quiera, desplegando las señales de Dios que les deben estar siguiendo. Pero ¿por qué esto no sucede? Porque se toma una escritura para golpear al pueblo o para hablar de alguien en particular en la congregación o hablar de algo de la nación como política. Se toma el púlpito aún para hablar de política, se toma el mensaje para acomodarlo a mi manera de pensar y no hay guianza del Espíritu de Dios allí. Por eso se trae este tipo de resultados. Eso es un fuego extraño que se está presentando, porque Dios no mandó a hacer eso o hablar de eso. Aún para hablar de la palabra de Dios y del mensaje de la hora, Dios tiene que mandarme a mí a hablar específicamente de algo conforme a la palabra, algo de la palabra, algo del mensaje, porque ese es el alimento a su debido tiempo que necesita el pueblo. Y eso es lo que va a traer resultados en medio del pueblo para la gloria de Dios. Así que, fíjese, ya estamos entrando en el diagnóstico. Estos sacerdotes no están haciendo bien su trabajo. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, hombre y mujer. Pero si no vivimos una vida consagrada y agradable a Dios como sacerdotes, desde el predicador para abajo, entonces no hay poder. Y estamos a merced de las circunstancias, siendo llamados a ser reyes, poderosos en Dios para buenas obras. Así que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo, y espero que esto sea una palabra de meditación y de ayuda y de edificación para cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, que sabemos que eres tú hablando una y otra vez. Hay un llamado a la unidad. Hay un llamado primeramente a la unidad contigo, Señor, y a la unidad de tu cuerpo, Señor, para que los unos nos interesemos por los otros, nos amemos los unos a los otros, hablemos las cosas buenas los unos de los otros, porque allí en medio tú vas a estar confirmando. Así es como yo los quiero. Así conocerán que ustedes son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Padre Celestial, aviva tu obra en tu pueblo, restaura todas las cosas en este lugar como tú lo has prometido y que todos verdaderamente lleguemos a ser uno. Une a tu cuerpo, Señor, tu pueblo en cada uno de los lugares donde está disperso, Señor, y que todos lleguemos a ser uno para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Si hay alguno que no ha tenido una experiencia personal contigo, que este sea el momento y pueda entregar su vida a ti, Señor. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno cautivo, libértale. Si hay alguno, Señor, que tenga alguna necesidad, conforme a su fe, reciba lo que es de parte de ti, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te damos por todo esto y te pedimos que siga tu gracia, siga tu lidiar ayudándonos y guiándonos, Señor, como tú lo prometiste, a toda verdad. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, les invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor y para que el Señor nos siga hablando y nos siga instruyendo en lo que Dios quiere para nosotros hoy. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.